¿Qué es ser un ignorante? ¿Qué es ser un sabio? ¿Y qué es ser un ignorante esclarecido? Boaventura de Sousa Santos, portugués de la Universidad de Coimbra, lo explica en el programa que viene. Otra de la serie, cedida por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, grabado en Claxo TV, con uno de los cientistas sociales más importantes de la actualidad. Aquí lo van a ver. Boaventura de Sousa Santos, que está aquí con nosotros en el estudio de la Televisión Nacional de Chile. Gracias, Boaventura, por estar aquí. Es director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, coordinador científico del Observatorio Permanente de Justicia Portuguesa y director del proyecto de investigación ALICE, dice Espejos Extraños, Lecciones Imprevistas, definiendo para Europa un nuevo modo de compartir las experiencias del mundo. Alice, ¿por qué? Alice en el País de las Maravillas. Sí. O sea, fue siempre una novela que me encantó por la capacidad de crear innovación, de sorpresa, de ver el mundo al revés, de una manera innovadora, fuera de los dogmas, fuera de las prácticas convencionales, fuera de los hábitos. Y yo pienso que nosotros en las ciencias sociales necesitamos muchísimo de ese tipo de una otra mirada, de una otra manera de ver las cosas, porque como están, las cosas no están bien, ni científicamente, ni políticamente, ni socialmente. Perdón, ¿y las maravillas cuáles son? Las maravillas, sí. Las maravillas son lo que nosotros juntos podemos hacer cuando tenemos unas otras gafas para ver el mundo. Sí. O sea, otras perspectivas, otros conceptos, otras maneras de valorar la diversidad del mundo y empezar a pensarlo y a actuar dentro del mundo de una manera distinta que no desperdicie tanta experiencia que existe en el mundo y que los modelos dominantes económicos, políticos, sociales no nos dejan ver o valorar esa gran diversidad. Y eso es que me parece que son las maravillas del mundo. El mundo es maravilloso en sí mismo, nosotros es que no lo vemos, porque de alguna manera tenemos todo un peso de conocimiento que nos ha traído progresos enormes a muchos niveles, pero que de otra manera nos ha desencantado, es como Max Weber decía, el desencantamiento del mundo, ¿no? Y por eso el mundo dejó de ser una maravilla de encantamiento y hay que reencantarlo. Porque como está, no solamente es desencantado, como es injusto y es suicida, a mi juicio. O sea, ¿el encanto sería mayor justicia? ¿Sería mayor que justicia? No. No, el encanto equivaldría a mayor justicia. No solamente esto, sí, puede ser desde que tú entiendas por justicia un concepto amplio. No hay una justicia social general, hay una justicia histórica, por ejemplo. Hay una justicia sexual, hay una justicia generacional. Hay una Espera, disculpa, vamos por partes. ¿Qué es la justicia histórica? La justicia histórica es todo el débito que el colonialismo moderno creó para poblaciones enteras del mundo, que por vía de la conquista, con los portugueses, los españoles y después todo el proceso colonial, sobre todo en el siglo XIX, que va a poner toda gran parte del mundo al servicio del desarrollo económico capitalista del norte, produciendo materias primas sobre todo y más tarde eventualmente crear también mercados a un costo enorme de destrucción de poblaciones, de modos de vida, de conocimientos, que es un aspecto que trato bastante en mi trabajo, porque fue no solamente un genocidio, sino también un epistemicidio, o sea, mucha destrucción de conocimiento. Algún sobrevivió y eso lo estamos intentando recuperar, por ejemplo, cuando hablo de ecología de saberes y de un intento de traer el conocimiento científico al contacto con otros saberes populares de los movimientos sociales, pero es un esfuerzo grande para recuperar una experiencia que además se empobreció por la dominación colonial y después capitalista, no solamente en las colonias, sino también en Europa, porque de alguna manera había una diversidad dentro de Europa
que fue suprimida porque era hostil a la idea de la conquista, a la idea de la dominación universal. Entonces autores como Montaigne, un Pascal y otros, que eran autores que hoy podríamos, sus filosofías ser muy interesantes, se quedaron completamente marginadas porque no interesaban a la política de la conquista que al norte, en ese momento Europa, estaba intentando de una manera colonial, imperial, imponer al mundo. Y eso, a mi juicio, fue lo que empobreció el mundo. No estoy diciendo que no hubo, dentro de este proceso histórico que es contradictorio, y hubo mismo posibilidades de relaciones no coloniales dentro de lo colonial. Y hubo resistencias muy importantes y en Europa también se trabajó y también se resistió al colonialismo, pero como resistencia a una política dominante. La política dominante fue colonial, represiva, destruidora e incapacitante, no solamente para las poblaciones, que obviamente no hay que comparar. El agresor no se compara con la víctima, pero al agresor fue, en la dialéctica hegeliana, el señor también se quedó de alguna manera empobrecido por tener que O sea que vivir. el amo se hizo esclavo también. ¿Cómo? Acaba por ser de alguna manera porque todo se crió dentro de una dicotomía, digamos así, que empobreció bastante la capacidad de entender el mundo de todo lo que no cabía dentro de una misión civilizatoria que se supondría que era la única manera de ver el progreso. O sea, estos países podrían tener sus pasados y se reconocía los pasados, pero estaban prohibidos de tener otro futuro que no el futuro europeo. Sí. El desarrollo, el progreso. Y ahí entramos, Boaventura, en la justicia. Vos hablaste justicia histórica, justicia social, sí. Dijiste después justicia sexual. Ahí entramos en la justicia social. La justicia social es la que nosotros en la sociología hemos trabajado más y mejor, digamos así, sí. La que es más convencional mismo dentro de la sociología, porque a través de diferentes escuelas, unas más de orientación marxista, otras de orientación estructural, funcionalista, de todas maneras, tuvieron que enfrentar la idea de desigualdad del mundo, ¿no? No de conceptos que nosotros son conceptos de clases, de diferencias de clases, otros prefieren otras formas de estratificación social, pero que de todas maneras y de maneras distintas y con consecuencias políticas muy distintas, miraban que este proceso de capitalismo, que el primer imperialismo que está basado en la idea de la igualdad humana de toda la persona humana, ningún otro imperialismo antes estaba basado en la idea de igualdad, este está, y fue el que produjo una desigualdad sin precedentes entre el norte y el sur, y después dentro de los países, mismo en el norte y en el sur, entre los ricos y los pobres, entre las clases dominantes y dominadas, y eso fue lo que, pienso yo, la sociología mejor entendió, mismo que si alguna sociología intentó denaturalizar esto, como si el capitalismo tiene tantos ventajas que realmente la desigualdad es un daño colateral. O sea, tenemos que aceptar la desigualdad como un factor de progreso. Y eso fue el gran error de muchos, digamos, de una sociología positivista que a mi juicio legitimó el capitalismo y nos ha traído a esta situación en que estamos, en que nunca la desigualdad fue tan grande, nunca la concentración del poder fue tan grande, de un poder que además parece difuso, ¿no? ¿Y cómo se compensa ese nivel de concentración de poder? ¿Es compensable? ¿Debe ser compensado? ¿Puede ser compensado? ¿Y de qué manera? Tiene que ser, o sea, no puede ser de otra manera. Esta es la barbarie, ¿no? O sea, lo que está pasando en este momento es que nosotros, varios estudios confiables que muestran que 47 compañías, grandes compañías, controlan más de 60-70% del comercio mundial, y en algunos casos las 10 mayores tienen la gran parte de todo esto. O sea, hay una concentración que cuando nosotros mismos hablamos de los mercados dicen, los mercados, realmente estamos hablando de un grupo muy restringido de inversores institucionales que comandan realmente la economía del mundo, que manejan las finanzas porque están desreguladas
porque están reguladas por ellos. Es una autorregulación de sí misma. Ahora, ¿no? ellos te podrían decir, está bien, pero esta escala es la que permite mayor productividad, mayor desarrollo. No, en verdad no, porque realmente las sociedades que tuvieron más desarrollo y más crecimiento mismo económico fueron sociedades que estaban con menos desigualdad. O sea, el neoliberalismo no está produciendo ni Europa, ni los Estados Unidos, ni en los otros países. Esto lo está produciendo de alguna manera en algunos países debido a una coyuntura que tiene a ver con China, que tiene a ver con la entrada de China dentro del proceso de la globalización, que está produciendo una reprimarización de la economía, mismo en Brasil. O sea, son los recursos naturales, es el nuevo saqueo de los recursos que fue siempre el alma del colonialismo y que ahora se hace a una escala sin precedentes. O sea, tú miras, tú tienes máquinas en las compañías mineras que están haciendo la mineración del carbón y otros, que los paneles de las máquinas son casi un piso de un edificio. O sea, Las cubiertas. Las cubiertas son unas cosas inmensas. O sea, nunca se hubo un ataque a la naturaleza como se está haciendo hoy en todo el mundo, ¿no? Eso es crecimiento, pero no es desarrollo. Eso para nosotros es claro, y mucho menos desarrollo humano. Entonces, este proceso, y además en el centro, no está producido, o sea, en el centro del sistema mundial, en Europa, recesión, estagnación, los Estados Unidos no están creciendo de ninguna manera. Por eso, este modelo no está dando otra cosa sino crear una clase de súper ricos que nunca fueron tan ricos. La riqueza, por ejemplo, individual, de individuos en Portugal, en España, en Grecia, aumentó el año pasado. O sea, estos individuos cada vez tienen más riqueza. Tú sabes que son cálculos de las Naciones Unidas, de los 415, realmente son hombres, personas individuales, casi todos son hombres, más ricos del mundo, tienen tanta riqueza cuanto la población de los 40 países más pobres del mundo, que hablamos de millones y millones de personas. Entonces, esto es el mundo feo, desencantado no solamente, pero socialmente muy injusto en que estamos, ¿no? La justicia sexual nos quedó. No, yo pienso que, como siempre digo, yo te estaba hablando que nuestras luchas realmente tienen que combinar tres grandes procesos de lucha contra la dominación colonial, porque el colonialismo no terminó con las independencias, al contrario, continúa sobre otras formas que en nuestros países, neocolonialismo, colonialismo interno, racismo, etcétera, etcétera, sino también el capitalismo, por obvio, que es otra forma de dominación, y el patriarcado, que fue totalmente reconstruido por el capital y por el colonialismo, exactamente para estar al servicio de la dominación. Pero tiene rasgos independientes que además no son solamente europeos o eurocéntricos, otras culturas lo tienen. El capitalismo y el colonialismo lo reconfiguró para poder estar al servicio de una estrategia de dominación más. ¿Cómo era el patriarcado tradicional y cómo es la reconfiguración de este patriarcado? ¿Cómo definirías los dos patriarcados? No, es el problema, todo el problema de patriarcado, como que tiene una alianza, una afinidad también con toda la cuestión de la dominación racial, digamos así, tiene a ver con naturalización de diferencias. O sea, cuando la jerarquía es el efecto de una diferencia y no la causa de una diferencia. Sí. O sea, porque las mujeres son inferiores, porque los negros son inferiores, ellos tienen que ser comandados por hombres, tienen que ser comandados por blancos. O sea, es una condición natural que es obviamente socialmente construida como natural para no poder ser discutida y por no poder entrar dentro de la agenda política y que después, esa sí, va a determinar las políticas que van a crear la injusticia racial y la injusticia sexual. Vos hablabas de la relación entre los cientistas sociales y los investigadores y la realidad, o los movimientos sociales en todo caso. ¿Los cientistas quieren esa relación y no pueden o no la quieren hoy? Hay de dos tipos, ¿no? Sí. Yo pienso que hay los investigadores que no quieren ese tipo de investigación, ese tipo de relación, porque fueron de alguna manera entrenados dentro de escuelas
de ciencias sociales, otras, ¿no? Pero en este caso de ciencias sociales, que les han dicho que el conocimiento científico para ser objetivo tiene que ser neutro, Sí. neutral. Sí. O no tiene que tomar posición sobre las luchas de la sociedad, las injusticias, porque al tomar posición tú no es objetivo. Y el conocimiento tiene que tener esta objetividad, ¿no? Y por eso ellos piensan que cuando de alguna manera se comprometen con movimientos sociales o trabajo, tienen que hacerlo como ciudadanos. Y por eso pueden incluso tener teorías sociológicas que son hostiles, digamos así, a los objetivos de los movimientos. Sí. Pero en una especie de esquizofrenia, de alguna manera, se dividen entre su identidad ciudadana y su identidad científica. Cuando lo hacen, porque la gran mayoría no lo hace, o sea, la dimensión ciudadana se queda por votar y nada más, ¿no? Y además tiene un cierto orgullo de ser observadores imparciales y de, por eso, no estar en las luchas. Hay otros que es la tradición que viene de la sociología crítica, al contrario, que hace una distinción total entre objetividad y neutralidad. La objetividad es la capacidad de tú, usando metodologías que han sido criadas con cuidado para intentar de mirar la realidad social en todas sus contradicciones, que deben ser utilizados para poder enfrentar la complejidad social. Pero eso no impide de ninguna manera, al contrario, de que contestes la pregunta: ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los oprimidos o de los opresores? ¿Del lado de los que excluyen o que son excluidos? Y esta mirada, esta diferencia, digamos así, es una diferencia que te cambia como científico social, pero no cambia la calidad de tu conocimiento. Tu conocimiento sigue siendo objetivo, pero tú eres distinto de los que, al contrario de ti, están con los opresores, en el caso que tú te decides estar con las luchas sociales. La cercanía en la práctica, digo, la cercanía, incluso en la relación entre conocimiento y la práctica social, ¿te cambia el conocimiento, te enriquece el conocimiento? ¿O hay una idea inclusive entre los que vienen de la sociología crítica de que esto medio como molesta? No, la sociología crítica realmente, mismo cuando tiene esta posición epistemológica, digamos, Sí. se queda por veces aislada de las luchas por otra razón. ¿Por cuál? Primero, porque están en instituciones que son reaccionarias. O sea, Sí. nosotros lo que la modernidad occidental ha hecho es de crear la posibilidad de ideas revolucionarias en instituciones reaccionarias. Entonces tú tienes dentro de la universidad la posibilidad de todas las ideas revolucionarias, pero se quedan dentro de la sala de aula. Entonces, desde que no van para afuera, no hay problema, ¿no? Y la gente se acostumbró a que tiene su público, su gente, sus grupos de trabajo, hablan unos con otros, todos son los mejores del mundo, son las vanguardias del mundo. El mundo no se pasa nada, no les pasa nada, están muy contrariados, por veces son muy deprimidos, como va la vida, pero piensan que tienen una autoridad científica porque están en instituciones que los protegen, digamos así, de la lucha social. Por lo contrario, yo pienso que esa relación hay que ser creada hoy, cuando tú miras de un punto de vista epistemológico, que tu conocimiento científico es una parcela. Es muy importante el conocimiento científico. Y mi mensaje para los científicos sociales, cientistas sociales jóvenes, que deben seguir estudiando, aprendiendo, pero siempre con la idea de que su conocimiento es incompleto. Que la gran parte de la población del mundo vive su día a día, en toda parte del mundo, sin recurrir al conocimiento científico, otros conocimientos populares. Y como siempre digo, si yo quiero ir a la Luna, necesito de conocimiento científico. Si yo quiero defender la biodiversidad de Amazonia, necesito del conocimiento indígena. Entonces, hay diferentes conocimientos. Y mi conocimiento es incompleto. Y si yo quiero ser un científico social competente, tengo que tener noción de esa incompletud. Y para eso tengo que crear, mismo dentro de la universidad, la contrauniversidad. No es traer para llevar la universidad para afuera, servicios de extensión que existe, Sí. que a mí se me crearon muchos problemas. ¿Por qué servicios de extensión? ¿Por qué? Porque la universidad está cerrada, está encogida, no tiene que extenderse, ¿no? Sí. Es también traer el mundo para dentro de la universidad a través de una otra proximidad de luchas que llamo hoy en día las ecologías de saberes, que es la posibilidad de combinar
Y eso se hace dentro de la universidad, pero fuera, en otras instancias, en diálogos con los movimientos y organizaciones sociales, con los agentes políticos, ¿por qué no? Con las organizaciones sociales y políticas de nuestros países. Nosotros debemos tener confianza en que nuestro conocimiento vale en el enfrentamiento de ideas, no porque tiene digamos, un beneficio a priori que es mejor que los otros. Tiene que probar en la práctica. Y es por eso que yo soy, como os digo siempre, soy un teórico de retaguardia y no un teórico de vanguardia. ¿Qué es un teórico de retaguardia? Es lo que va con los que van más atrás. Sí. Es los que va con la gente que no está viendo todos los grandes conflictos. O sea, vos no querés ser ni te crees un iluminado. No pienso que no, porque esa idea de iluminación es siempre una idea elitista, sí, que te permite que, claro, si hay luz es porque hay muchas sombras que tú vas intentando eliminar una por una y no ves tu propia sombra. Y yo estoy siempre muy consciente. Claro, y la luz serías vos, digo, en ese caso, los que creen eso. Claro, la luz los que son creen ellos. eso. Y yo por eso, sí, lo que es luz no sabe qué es sombra también. Claro. Y por eso la retaguardia, al contrario, mira que hay estas sombras todas, que son las diferentes ignorancias que los diferentes conocimientos crían. Porque no tengo una actitud romántica sobre el conocimiento campesino, de mujeres o de indígenas, que tienen todas las soluciones. No, son también problemáticos, son incompletos, sí, y todos ellos van, un poquito de luz que vamos teniendo, nunca la completud, nunca hay conocimiento de completo. Yo quiero ser sobre todo un ignorante esclarecido, ¿no? Eso es lo que deberíamos intentar de ser, ¿no? Y para eso hay que abandonar de una vez la idea de vanguardia, que siempre que fracasaron, como tú sabes, el resultado fue siempre lo mismo. Sí. La realidad estaba errada, no la teoría. No, entonces no podemos seguir así en el mundo en que vivimos hoy, ¿no? Fin por hoy, hasta el domingo que viene. Decía Lula que la democracia es movimiento perpetuo y la política no es un pacto de silencio, y nosotros pensamos lo mismo. Chao, gracias.